El castillo de Malabella se alza sobre un cerro que domina una amplia llanura al sur del actual Caldes de Malabella. Su posición elevada permitía controlar el territorio y las vías de comunicación, lo que explica su importancia estratégica desde los primeros momentos de la Edad Media. Los orígenes del castillo se remontan al siglo X. En esta primera etapa, el conjunto estaba formado por una torre de planta circular, rodeada por un pequeño recinto amurallado de planta cuadrangular. Se trataba de una fortificación sencilla, pero eficaz, vinculada al poder de los condes de Barcelona. Ejercía el control sobre los términos de Caldes, Franciac y Santa Seclina. A lo largo del siglo XII, el castillo experimentó una profunda reorganización. Las estructuras más antiguas fueron amortizadas y el conjunto adoptó una nueva fisonomía, manteniendo una planta cuadrangular con diversos espacios internos. Esta fase refleja la evolución del castillo hacia una residencia fortificada más compleja, adaptada a las nuevas necesidades del sistema feudal. Es en el siglo XIII cuando el castillo de Malabella alcanza su máximo desarrollo. El cerro fue parcialmente modificado para levantar un nuevo castillo con dos recintos diferenciados. El recinto interior, de planta octogonal, organizaba los espacios alrededor de un patio central. A su alrededor, una muralla exterior reforzada con 4 torres cuadradas en las esquinas configuraba una fortaleza sólida y bien estructurada. A pesar de esta transformación monumental, el castillo fue abandonado a lo largo del siglo XIV y sustituido por el castillo de Caldes, situado dentro del núcleo urbano. Hoy, sus ruinas permiten comprender la evolución arquitectónica de una fortaleza que fue clave en la configuración histórica del territorio.